Fuerte. ¿Lo veis bien vosotros? ¿Os habéis quedado mudos de la emoción? Bueno, el título, aunque llamativo, es un título que en algún momento de nuestras vidas nos debe llamar precisamente, o nos lleva a preguntarnos precisamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de seguidor o seguidora de Jesús soy realmente, ¿no? Y luego, ¿qué significa ser seguidor de Jesús, ¿no? Una pregunta que nos deberíamos quizás hacer de vez en cuando, y creo que aunque seamos nuevos convertidos o llevemos muchos años en el camino de la fe con Dios, nos preguntemos a nosotros mismos hasta qué punto, qué tipo somos de seguidores y de qué manera conocemos a Dios, ¿no? Lo que voy a compartir hoy he sentido que el Señor me lo ha puesto en mi mente y en mi corazón, ¿no? No tiene nombre de una persona en concreto, ni de una congregación específica tampoco, sino de nosotros mismos, ¿no? Los cristianos, ¿no? Son simplemente unas pinceladas que nos deben animar a examinarnos a nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Y como he dicho antes, estaría bien que lo hiciéramos de vez en cuando, ¿no? Esta reflexión que voy a compartir hoy está salpimentada de versículos que nos llevan a la palabra, versículos que hemos oído y escuchado probablemente en nuestro caminar muchas veces, pero que hoy me gustaría que estén llamados a cuestionarnos a nosotros mismos qué tipo de seguidor de Jesús o seguidora de Jesús soy o somos realmente, ¿no? Si quieres poner las citas para que no las apuntéis, las he apuntado en la segunda página del PowerPoint. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿me he preguntado alguna vez qué implicaciones a corto y largo plazo tiene un ser seguidor de Jesús? ¿De qué se trata? ¿No lo hemos preguntado? Todos lo pensamos. Yo la primera, y probablemente la mayoría de vosotros también, me imagino, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? No pasa nada, es muy loable pensar así de uno mismo. Pero fijaros, hay alguien que lo sabe mejor que nosotros. Dios sabe quién es un verdadero cristiano y quién no. Él lo sabe, ¿no? En Juan, capítulo 10, 14, 16, nos recuerda cómo Jesús, cuando se dirige a sus discípulos, les dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, ¿no? Un versículo tan corto y tan lleno de información, ¿no? Si hacemos una parada técnica en el verbo conocer, nos damos cuenta que lo usamos muy libremente y quizás sin entender el significado intrínseco de la palabra en este versículo en concreto, ¿no? Cuanto más vamos conociendo y discerniendo en la palabra, nos damos cuenta, como en algunos casos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tenía incluso una connotación sexual. Y lo vemos en Génesis 4:1, con Adán y Eva, ¿no? Pero también nos da pie a conocer a un Dios que ejerce la bondad, la justicia, la rectitud en la tierra, como matiza el profeta Jeremías en el capítulo 9, 23-24. Un Dios que me entiende y me conoce ya desde el principio de la creación. En el Nuevo Testamento, el verbo conocer se relaciona con la vida eterna y la salvación. De nuevo, Juan, en el capítulo 17:3, nos comenta en el siguiente versículo, en el que, fijaros, nos da una sencilla explicación de cómo alcanzar la vida eterna y cómo Jesús, en sus propias palabras, dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Podríamos hablar de más ramificaciones de este verbo, ¿no? Y sus implicaciones en nuestra vida, pero la esencia es que implica una relación íntima y personal con Dios. Esta comprensión profunda y personal nos conecta con lo divino y nos da esperanza y propósito en nuestras vidas. A veces, y lo hablábamos en la escuela dominical hoy también, cuando oramos para que nos guíe al propósito que tiene preparado para cada uno de nosotros, resulta que si nosotros no le conocemos, nunca lo vamos a descubrir, ¿no? Como diríamos en el lenguaje coloquial, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Recuerdo que cuando empecé a congregarme en una iglesia, inicialmente conocí, y matizo que aquí el verbo tiene un significado diferente,
En este caso es tener trato con las personas, codearme con ellas, hablaba con ellas, pero cuando las empecé a conocer de una manera especial, noté que en algunas de ellas había algo diferente, algo que no podía ni siquiera explicar con palabras en ese momento, y que en francés tiene una expresión muy linda que a mí me encanta, que es je ne sais quoi, yo no sé qué. Tienen algo que yo no sé cómo explicar, ¿verdad? Y después de un tiempo identifiqué como personas que reflejaban el carácter de Dios. Conocí, y aquí sí se aplica el principio bíblico de conocer íntimamente a alguien, a Jesús, que haría que mi vida fuese diferente a partir de ese momento al que entregué mi vida, ¿no? En esta vida conocemos personas que nos aman, pero también personas que nos endurecen con sus acciones o reacciones, pero Jesús es diferente y lo sabemos, ¿no? Él me conoce perfectamente, lo hemos hablado al principio, ¿no? Y sabe lo que soy o he sido, y sabe cómo moldearme a su imagen y semejanza. Pero tengo que conocerle, y cuando lo hacemos, nos cambia la vida, nuestra manera de ser, de estar, de parecer, en definitiva de comportarnos, ¿no? Ya no somos nosotros mismos. Nuestra decisión de seguirle significa seguirle de por vida. No espontánea o a corto plazo, sino una decisión diaria. Seguirle implica algo más que una profesión de fe. Y además, aquel, fijaros qué palabra, que hace la voluntad de Dios. Quedaros con esa palabra ahí. Mateo 7, 21, creo que también lo refleja ahí, capítulo 7, del 21 al 29, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Lo indica muy bien. Jesús aquí demuestra que no va a ser suficiente solo conocer la palabra y parecer cristiano, sino serlo realmente, ¿no? Y eso se consigue haciendo la voluntad del Padre, aunque nos cueste. Es verdad que nos resistiremos, pero si no lo hacemos y hacemos nuestra voluntad y no la suya, estaremos desobedeciendo, que es lo contrario a obedeciendo, ¿no? Cuando hemos estado en situaciones donde sea a través de un llamado o una persona que Él usa para acercarse a nosotros, por ejemplo, para usarnos, y hemos rechazado, ¿qué pensáis que hemos hecho? ¿Nuestra voluntad o la suya? ¿Realmente hemos pensado que le hemos desobedecido? Pues probablemente no. Probablemente no. Nuestras vidas están cargadas de situaciones, de trabajo dentro y fuera de la casa, lo sabemos, ¿no? Familia, responsabilidades. ¿Tenemos tiempo para Él o solo venimos aquí a adorarle porque nos hace sentir bien? Él nos da esa libertad y lo hace por amor, ¿no? Su voluntad, ¿os acordáis de la palabra? Es que todos seamos salvos, pero Él no se la impone a nadie, ¿eh? Ojo. Por amor, Él nos permite elegir si le queremos seguir o no. Nos permite elegir porque nos ha dado libertad. La voluntad de Dios es que vivamos su amor y compartamos los frutos de su espíritu. Pero muchos, desgraciadamente, rechazamos su voluntad y no amamos al prójimo lo suficiente para acercarnos en el espacio más íntimo y decirle, me importas, te amo, ¿no? Y esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El decirle a un hermano, te amo, me importas, ¿no? Estoy preocupado o preocupada por ti, ¿no? En el mundo ya sabemos que se cometen muchas injusticias y si hacemos memoria histórica, incluso de las que hemos hecho en nombre de Dios, exigiendo, imponiendo, sin respetar a los demás, la libertad que nos da Dios para elegir a nosotros mismos, entonces no acabaríamos nunca, ¿no? Pero voy a dar unas pinceladas de cómo la avaricia, el dinero, la despreocupación y, en definitiva, la desobediencia nos ha llevado a todos, a la humanidad, incluso, increíblemente, a modificar los alimentos que consumimos cada día, a encarecer la vivienda, a maltratar el planeta, a tomar decisiones incorrectas, guerras, conflictos familiares, incluso congregacionales, ¿no? Que precisamente eso nos llevan a no cumplir la voluntad de Dios. Fijaros qué fácil, ¿eh? ¿De cuántas cosas somos partícipes nosotros mismos? Y os estaréis preguntando, ¿y en cuántas guerras tengo yo que ver? Anda, eso yo solo lo veo por la tele. Pues fijaros, resulta que nosotros no podemos mirar para otro lado.
La consecuencia del pecado de otros, o el nuestro, nos lleva también consciente o inconscientemente, a estar informados. Debemos orar con amor y pasión para que el corazón endurecido de las personas que cometen semejantes atrocidades se ablande y cambien las circunstancias. Recordamos un ejemplo muy fácil en la Biblia, y hay muchísimos de esto, y por citar alguno, es como ablandó el corazón del faraón y la salida de su pueblo de Egipto, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Cuidar nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, es parte de lo que somos y de lo que creemos, ¿verdad? Y qué poco lo hacemos, ¿no? Dios nos llama a vivir vidas puras, sin pecado, sin inmoralidad sexual, a cuidar de su creación, pero muchos decidimos desobedecerle. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy una gran recicladora y algunas veces hablando con otras personas, pero eso luego, eso sabes, que se lo llevan todo junto y lo venden. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo hago lo que es correcto. O sea, habrá gente que se aproveche, eso es verdad. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero tenemos que cuidar de la creación, ¿no? ¿Y cómo cuidamos de la creación? Tenemos que hacer esa autorreflexión, ¿no? De cuidar de la creación. También nosotros mismos, ¿no? Quien decide desobedecer terminará o tendrá que enfrentar las consecuencias que surgirán de no obedecer precisamente, ¿no? Quizás nos podamos engañar a nosotros mismos y quizás a los demás, pero Él sabe perfectamente quiénes somos y cómo somos. Hace unas semanas, precisamente cuando estaba en Inglaterra, leía una revista cristiana y en ella había un artículo y me pareció súper interesante, ¿no? Porque habían entrevistado a un renombrado líder cristiano y le habían preguntado por el tema de la oración. ¿Y cuánto tiempo normalmente dedicaba a la oración? Su contestación a la pregunta fue que él oraba todos los días y que cuando lo hacía por largo tiempo, a veces 3 o 4 horas. El entrevistador, también cristiano, le preguntó, ¿cómo lo hace? Dice, yo a veces tengo problemas de hacerlo 5 minutos seguidos. Admitió honestamente, qué valiente, ¿eh? ¿Cuántas veces tenemos nosotros la honestidad de admitir eso? En nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? El entrevistado, después de una larga pausa y quizás examinándose a sí mismo, le contestó que no se trataba de la cantidad de horas que uno ora, sino de la calidad de nuestra oración. Y según vamos entendiendo la calidad de la misma y con quién estamos tratando, obviamente, nuestra oración puede ser más larga y efectiva, ya que es una conversación entre 2 personas, donde uno no solamente habla, sino escucha, atiende, responde, piensa, entiende. Fijaros, cuando nosotros empezamos a entender de qué se trata entonces, no tenemos dudas, no contamos el tiempo. Y cualquier cosa, pensamiento, lectura de la palabra, acción o reacción, siempre nos llevará a la oración, sea en gratitud, en perdón, en arrepentimiento, confianza o simplemente hablar con Dios. No es tan difícil, ¿verdad? Entonces, algunas personas admiten abiertamente que no saben orar. El orar no es una cuestión de aprendizaje. La oración no es algo que se aprende realmente, ¿no? La oración es algo que sale de ti, que vive en ti, cuando el Espíritu de Dios vive en ti. La oración, en definitiva, es espiritual. En lugar de forzar las oraciones, nos tenemos que dejar llevar por el Espíritu, que es el que va a guiar nuestras oraciones, de verdad. No en la carne, ya que las oraciones basadas en la carne son forzadas. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Cuántas veces hemos orado en la carne? ¿Cuál es la diferencia de orar en el Espíritu y en la carne? Qué interesante, ¿no? Cuando oramos en la carne, están basadas en la capacidad humana, utilizando nuestras propias fuerzas y habilidades, diciendo cositas, poniendo florituras en la frase, ¿no? Pero cuando oramos en el Espíritu, encontramos una conexión, un propósito para esa conversación, una guía, algo que nos lleva a vivir la oración porque es vida, ¿no? ¿Y qué le transmitimos a Dios en nuestras oraciones exactamente? Efesios 6:18 dice,
orando en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica. Fijaros, en este texto nos sirve de ejemplo en la palabra, pero aquí la pregunta es, ¿estamos experimentando la realidad de lo que significa orar en el Espíritu? Preguntémonoslo. Me tengo que hacer esa pregunta todos los días. ¿Cómo estoy orando? ¿De qué manera estoy orando? ¿En la carne, en el Espíritu? Por eso el título de la presentación, de lo que comparto hoy con vosotros, es un poco fuerte, ¿no? Cómo ser cristiano y no morir en el intento, ¿no? Me gustó mucho la película esa de cómo ser mujer y no morir en el intento, hace años, ¿no? Y lo he traspolado, porque digo, qué difícil, ¿no? O sea, no tenemos que morir en el intento. Tenemos que ser consecuentes de nuestras acciones, ¿no? Entonces, fijaros, volvemos al inicio de lo que os comentaba, donde un líder eclesiástico admitía que él oraba por horas. Quizás él oraba en el Espíritu, quizás no, solo Dios lo sabe. En Mateo 6, capítulo 6, versículo 7, fijaros qué interesante. Jesús nos advirtió de no pensar que seríamos escuchados por usar muchas palabras. Podemos orar con oraciones cortas u oraciones largas. No hay una regla general. Podemos orar 10 minutos o 3 o 4 horas mientras nuestras oraciones sean reales, vivas y producidas por el Espíritu de Dios, que vive en nosotros al tener una relación con Dios. Es verdad que cuando conocemos o amamos a alguien, hablamos más. ¿Nos pasa con vuestras parejas, con vuestros hijos, con vuestras familias? ¿A que habláis más de 10 minutos? ¿Es un sí o un no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos es tan difícil orar, hablar con Dios? ¿Por qué? Es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Jesús es el mejor ejemplo, ¿no? Y pensamos, ¿cómo oraba Jesús? ¿Qué quería decir Jesús exactamente, no? Nuestras oraciones tienen que ser oraciones correctas, perfectamente compuestas con un buen lenguaje y emoción. ¿Qué buscamos en la oración, no? Quizás antes de orar deberíamos pensarlo. Quizás buscamos consuelo, alguien que nos escuche, recibir respuesta a nuestras oraciones, porque siempre estamos pidiendo, ¿eh? O sea, yo la primera, ¿eh? ¿Hemos entendido realmente lo que significa la oración? Cuando llegamos a diferenciar la que viene de la carne y la que produce el Espíritu, entonces vamos encaminados a entenderlo. El Espíritu mueve nuestra oración, nuestra carne la fuerza. El Espíritu trae vida a nuestra oración, la carne la mata. El Espíritu ilumina nuestra mente y nuestro corazón y nos da la capacidad de expresarnos tal y como somos. Tenemos comunión con Dios y nos hace recordar sus promesas para con nosotros. Tener comunión es experimentar su presencia en nuestras vidas, en todo lo que nos rodea, en nuestro cuerpo también, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra familia. Cuando empezamos a integrar la oración en nuestras vidas, como es el comer, dormir y muchas actividades que hacemos normalmente como un hábito, esta permea nuestras acciones, ya que somos conscientes de que estamos en una conexión constante con Dios. Y entonces podemos hablar y hablar y hablar y hablar, pero en profundidad, ¿no? Pero también escuchar, para que nuestra conversación con Dios sea bidireccional. Escuchar es súper importante también, ¿no? Nuestros pensamientos, acciones, nos van moldeando más al carácter de Dios y reflejar los frutos del Espíritu en nosotros. Por eso tenemos que hacerlo como hábito, en los tiempos de alegría, pero también en los tiempos de tristeza, e incorporarlo en todo lo que nos rodea, ya estemos cocinando, yendo al metro, y sobre todo confiar que tendremos una respuesta, aunque no sea la que a nosotros nos gustaría. El ejemplo de Jesús es clave. Oraba intensamente en los momentos cruciales de su vida. Recordemos las tentaciones a las que estaba sometido y recordemos cómo oró antes de morir, ¿no? Él buscaba el tiempo y el espacio, en este caso por la noche, ¿no? Probablemente porque tenía más oportunidad de estar solo. Busquemos el espacio, el tiempo, ¿no? Su objetivo era estar en comunión con el Padre, en el que se entregó totalmente a la voluntad, y repito la palabra otra vez, voluntad del Padre. Su oración se caracterizaba porque encomendaba su espíritu y todo lo hacía que su oración fuese esencial y relevante.
Era, en otras palabras, una necesidad vital, como el comer o respirar. Y hasta que nosotros no lo entendamos así, seguiremos orando por nuestras propias fuerzas. Y ni siquiera orando, que todavía es peor, ¿no? Otro factor aquí para conocer a Dios, que Dios es el verdadero y genuino, es tener un genuino arrepentimiento que también tiene mucho que ver en cómo oramos, ya que el arrepentimiento de nuestras acciones que nos derivan al pecado, por cierto, depende mucho en cómo vemos o entendemos el pecado, cómo lo entiende Dios, y cómo nuestro arrepentimiento, nuestra obediencia, nuestra oración nos lleva a desecharlo de nuestra vida. Arrepentirse significa y dignifica. Es que experimentamos un cambio de mentalidad, un cambio en nuestros corazones, un cambio en el enfoque del pecado. Pero también para eso tenemos que tener temor de Dios. No basta solo confesar nuestros pecados, sino arrepentirse de haber llegado a pecar. Arrepentirse de haber llegado a pecar, ¿no? En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que confesaban su pecado, pero que no se arrepentían del mismo, ya que no tenían temor de Dios y les daba igual el resultado. Fijaros, en el Salmo 11:10 ya nos da unas pinceladas, ¿no?, sobre el temor de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que las practican, sus mandamientos, su alabanza permanecerá para siempre. Cuando Dios encuentra a personas que odian al pecado para no provocar su ofensa o falta de respeto, Él los usa para bendecir sus vidas y a los que les rodean con su testimonio. Obediencia, en otras palabras, es la manifestación de la santidad y amor por Jesús. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver cuánto temor de Dios tenemos hacia Él y el resultado de nuestra falta de genuino arrepentimiento y obediencia nos lleva a una vida cristiana ficticia y sin amor y los frutos del Espíritu integrados en nosotros. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Repito. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver cuánto temor de Dios tenemos hacia Él y el resultado de nuestra falta de genuino arrepentimiento y obediencia nos llevará a tener una vida cristiana ficticia, sin amor y sin disfrutar de los frutos del Espíritu entregados en nosotros, ¿no? ¿Cuántas confesiones de fe públicas han sido el resultado de agradar a la congregación, al entorno más íntimo, a la familia? Y al final vives o vivimos una vida basada en la mentira y en la decepción de uno mismo. Una persona que solo es convencida es aquella que reconoce que Jesús es el único camino, pero no quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Increíblemente, las iglesias están llenas de estas personas en todo el mundo. Esta clase de persona también puede ser aquella que asiste regularmente a la iglesia. A lo mejor incluso sirve en algún ministerio, pero su forma de vida, de hablar, de amar, de ofrendar, deja mucho que desear. Señal de que fue convencida, pero no convertida, que no es lo mismo, ¿eh? Convencida, pero no convertida. Una relación íntima y profunda, llena de gozo y de gracia, nos lleva a que los frutos de su espíritu sean visibles en nosotros, ¿no? Ser cristiano, en definitiva, implica un cambio integral de identidad, a ser convertidos en instrumentos de Dios por y para su obra. Nacer del Espíritu da paso a la renovación y a dejar atrás el pecado y todas sus consecuencias y a vivir una vida totalmente diferente. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús aseguró una nueva vida para todos nosotros. Lo tenemos que recordar. El Espíritu de Dios no nos vivifica y luego nos deja a nuestro libre albedrío. Al revés, nos cambia y nos convierte de una forma de vida a otra, ¿no? Nos da una fe nueva, unos deseos nuevos, una mirada diferente, una nueva vida que tenemos basada en el Espíritu de Dios y que produce, como hemos hablado al principio, un cambio radical en nosotros, ¿no? La fe marca la diferencia entre la vida y la condenación eterna. Es verdad que a veces nos saltará la duda, aunque seamos creyentes, ojo, Recordemos el caso de Abraham, que creía en la promesa de Dios
cuando le prometió un hijo en su vejez, pero según iban pasando los años, empezó a dudar, porque estaba haciendo mayor y mayor y mayor, y dijo, pero ¿y este hijo cuándo va a aparecer aquí? Y sin embargo, vemos en Génesis 15:16, lo vemos aquí, y luego en Génesis 17:7 dudó. Lo he puesto ahí también, ¿verdad? Si somos honestos con nosotros mismos, quizás la falta de conocimiento o confianza en Dios plena nos hace dudar de lo que Él puede hacer en nosotros y en nuestras vidas. Cambia la forma en que entendemos el pecado. Ya no nos complace, sino que nos molesta. Nos persigue hasta que nos deshacemos de él. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, de los versículos 17 y 8, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconoce consigo mismo por Cristo. Cuando realmente hemos dado un paso de fe sincero, la obediencia, el amor, el arrepentimiento, el orar y escuchar a Dios, va a reflejar en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Y reflejan lo que somos y quiénes somos. Y cuando nos miramos o nos miremos a nosotros mismos, ya no nos vamos a engañar, pensando que lo somos, pero realmente no lo somos, ¿no? Él nos conoce y Él sabe quién ha recibido al Espíritu Santo en sus corazones, ¿no? Estos frutos son mencionados en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, ¿no? Donde se nos dice, y los pongo a vista de pájaro realmente, mas el fruto del Espíritu es amor, un amor a veces indescriptible, ¿no? Dispuesto a perdonar y ser compasivo, siendo luz incluso en la oscuridad, ¿no? El gozo, el que proviene de nuestra relación con Dios, no de nuestras circunstancias que nos afligen, y que cada situación que Él permite esté llena de gracia y propósito. Esa paz que nos fortalece en medio de nuestras circunstancias internas o externas. Paciencia, esperar en Él y no precipitarnos haciendo nuestra voluntad. Benignidad, disposición amable y generosa hacia los demás. Bondad, bendecir a los demás buscando oportunidades para ser de bendición y ser útil en la vida de las personas que nos conocen y que nos rodean. Fe, como dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ser capaces de confiar plenamente en Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones inciertas o difíciles, ¿no? La fe nos impulsa a orar con expectativa, a creer en las promesas divinas y a perseverar en nuestra relación con el Señor, sabiendo que Él siempre es fiel. Fijaros, la mansedumbre es una actitud humilde y suave que demuestra control sobre nuestras emociones y acciones. Y el dominio propio es resistir precisamente la tentación y vivir en obediencia cuando permitimos que el Espíritu Santo desarrolle el dominio propio en nosotros y aprendemos a tomar decisiones sabias y evitar acciones que puedan dañarnos o afectar a otros negativamente, ¿no? Además, el dominio propio nos ayuda a utilizar nuestros recursos, ¿no? Tiempo y energía de manera sabia, buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos y decimos. ¿Cuántas veces en el coche perdemos el dominio propio? Cuando alguien se nos cruza precipitadamente, no hace falta que contestéis, ¿eh? Yo lo veo en mi marido, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy simplista, ¿no? Pero es increíble cómo perdemos los papeles a veces, ¿no? Hay personas que les gusta meter el dedo, como decimos en España, ¿no? En la herida, ¿no? En este pasaje hemos enumerado 9 frutos que son el resultado de tener una vida guiada y llena del Espíritu de Dios, ¿no? Y cada uno de estos frutos es esencial en la vida cristiana y refleja el carácter de Jesús en nosotros, ¿no? ¿Qué podemos tener como conclusión, ¿no? De cómo ser cristiano y no morir en el intento, como decía el título, ¿no? Ser cristiano significa que somos pecadores y admitir que somos pecadores no es fácil, ¿eh? No es fácil. Esto da lugar a engañarnos a nosotros mismos pensando que somos mejores realmente de lo que somos entre la autopercepción de lo que somos y la realidad. Mateo en el capítulo 7, del 21 al 23,
Fijaros, es muy interesante leer este versículo porque dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. ¿Es eso lo que queremos nosotros? ¿Llegar a la fila y que digan, no, tú no entras? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Que nos rechace y digan, no, no, si tú eras cristiano de apariencia, pero ni hacías mi voluntad, ni reflejabas los frutos del Espíritu. Tantas cosas de las que acabamos hablando ahora, ¿no? Y me desobedecías a diestro y siniestro, y no te arrepentías de ninguno de tus pecados. Parecía que eras cristiano, pero realmente no lo eras. A la fila 2. En los versículos anteriores al pasaje que acabamos de leer hace un momento, en el que Jesús indica que va a decir a algunos que se aparten de él cuando vengan a él pidiendo explicaciones, matizará de nuevo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20, ¿no? En los versículos que siguen en el mismo pasaje nos da una ilustración de un hombre que oye las palabras de Jesús y las hace siendo un hombre prudente, que edifica sobre la roca sólida. En cambio, el hombre y mujer, aquí cuando hablamos de hombre estamos hablando también de la mujer, que oye las palabras de Jesús, pero no hace lo que está sintiendo, lo que Jesús quiere que haga, es como un hombre insensato que construye sobre la arena. Lo podemos leer en Mateo 7, 24 al 27. No hay cláusulas escondidas aquí. Jesús está buscando sencillamente a aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. De nuevo, Mateo 7:21, ¿no? Es necesario para nuestra felicidad que creemos en Cristo, que nos arrepintamos del pecado, para que nosotros vivamos una vida santa y que podamos decir, te amo, me importas. Es una relación de intimidad y conocimiento de Dios, de fe, de confianza y amor, que podemos cultivar a través de la oración sincera, la lectura de la palabra, de un sincero arrepentimiento y de una obediencia de sus mandamientos, de la obediencia de sus mandamientos, ¿no? No somos cristianos porque simplemente nos agrade Jesús o lo que dice Él, ¿no? Juan 3:16 nos remarca que no solamente debemos creer cosas acerca de Jesús, sino que tenemos que creer en Él, en nuestro Salvador, que le necesitamos y que Él debe formar parte de nuestras vidas para obtener precisamente eso, la sanación, el arrepentimiento, el perdón. Y a través de la oración nos llevará a conocerle más y llegar a ser como Él. Si nuestra vida sigue impregnada por una actitud casual y cómoda ante el pecado, entonces no nos deberíamos preguntar qué tipo de seguidores de Jesús somos realmente. Cuando nosotros empezamos a entenderlo, su espíritu nos cambia y nos hace ver y sentir otra realidad en nuestras vidas. Termino con un versículo de Mateo 10:22. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseveremos, no seamos esclavos del pecado o espiritualmente enfermos. Amén. Y una cosa que hacía Nehemías, y la hablábamos hoy en la clase, era su perseverancia, ¿verdad? Un gran ejemplo. Gracias por haberme escuchado y espero que esto nos remueve y nos haga preguntarnos a todos mismos.